Eh, ¿Ha aparecido algo en la pantalla? Col- bueno, buenas noches chicos. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con la ponencia, con el segundo día del taller de diseño de investigación. Agradecer por la invitación que se me ha brindado para responder el día de hoy. Y vamos a comenzar con la ponencia. Voy a compartir pantalla. Un ratito. Ya. Bueno, vamos a comenzar. El tema del día de hoy, como ya ustedes saben, vamos a hacer eh, estudios transversales versus longitudinales. El, el tema realmente va a ser muy sencillo porque solamente es cuestión de tener puntos claros y poder reconocer, ¿no? Reconocer entre un estudio transversal y un estudio longitudinal. Entonces, vamos a explicarles un poquito de lo que nosotros diríamos saber, ¿no? Lo primordial. Empecemos, ¿no? Con lo que es un diseño. Como un diseño de investigación, viene a ser que es toda investigación científica debe contar, ya sea, contar como un puente entre el problema y la solución. O sea, este plan o estructura nos va a ayudar a obtener las respuestas eh, a la hipótesis planteadas que nosotros tengamos. Y va a unir todos estos elementos, va a ayudar a que nuestros proyectos se ejecute de buena manera. Qué es lo que se quiere decir con este punto, ¿no? Es que si nosotros tenemos un buen diseño planteado, nuestro problema de investigación, como ustedes ya saben y como siempre les menciono, toda ponencia que se realice va a estar unida, va a tener, va a tener van a ser complementarias, porque al momento de saber plantear un buen problema de investigación, vamos a tener ya una hipótesis planteada. ¿Qué es lo que vamos a llegar a obtener? ¿Qué es lo que esperamos de nuestros resultados? ¿Y qué solución deberíamos plantear? ¿No? No toda investigación tiene que tener una solución. No necesariamente se investiga, digamos, por investigar, ¿no? Entonces, si tenemos un buen problema, un buen diseño, vamos a tener nuestras hipótesis van a responder solitas, ¿no? Entonces, eh, para entender y diferenciar entre métodos de investigación y diseño de investigación. Los métodos de investigación son los procedimientos generales que especifican la normativa a seguir en un estudio de un fenómeno, mientras que los diseños de investigación son las estrategias concretas para la aplicación de un método general o un objeto de estudio en particular. Entonces, ahí, el método. Van a ser los procedimientos que nosotros realicemos, ¿no? Y los diseños, las estrategias. Entonces, para ello tenemos que poder tener en cuenta la confiabilidad y la validez. Tenemos que tener en cuenta a qué se refiere cada uno de ellos, porque tenemos que tener en cuenta de que confiabilidad no es lo mismo que validez. La confiabilidad se refiere a la consistencia, la coherencia o estabilidad de la información que se está recolectando. Y la validez se refiere al grado en que se logra medir lo que se pretende medir. La confiabilidad son los datos, son confiables, cuando al ser medidos en diferentes momentos por diferentes personas,
o por diferentes instrumentos, el resultado va a ser lo mismo. Mientras que en la validez es requisito para lograr la confiabilidad de los datos. Si una información es válida, también es confiable. Esto es decir, por ejemplo, si tengo un instrumento que voy a utilizar, por ejemplo, en personas solamente menores de 18 años y que esas personas los llegan a entender el instrumento que estamos utilizando, ¿no? Lo pueden llegar a responder de igual forma los niños, digamos, menores de 18 años de Perú, digamos, de Trujillo, y si lo ejecuto eh, en el mes de enero, aparentemente los niños van a poder entender el instrumento que estoy utilizando, digamos, en el mes de diciembre. Y ese instrumento que estoy utilizando ha tenido que tener una validez, ¿no? Es por ello que dice, la validez es requisito para lograr la confiabilidad de los datos que se está utilizando. Es por ello que también en una ponencia que realicé sobre instrumentos, métodos de recolección de datos, se habló sobre ese punto, donde aunque parezca que no es importante el instrumento, es pieza vital. O sea, uno podría decir, mientras voy el camino de mi recolección de datos, puedo ir aumentando preguntas. Y es lo que normalmente se ve. Se ve de que, por ejemplo, obvian datos que tienen que llegar a responder tu problema de investigación y lo obvian. Y al momento de poder traspasarlo en los resultados, vemos que tenemos un objetivo, pero ese objetivo no está siendo resuelto porque no estaba dentro del instrumento, ¿no? Entonces, digamos que ahí no va a haber, ese instrumento no va a tener una consistencia, se puede decir, ¿no? Entonces, la confiabilidad es muy importante y la validez de igual forma. Una de las decisiones más importantes de una investigación es la elección y el tipo de estudio a realizar. Ustedes habrán escuchado alguna vez en algún compañero, por ejemplo, que dicen, pero solamente, por ejemplo, en el tema de ahorita que estamos haciendo, ¿no? Longitudinal y transversal. Pero solamente es una palabra, yo lo voy avanzando y ya luego, si me equivoco, lo cambio, ¿no? Es que ahí va el problema, ¿no? No es que, no es que solamente sea una palabrita y cuando llegue el momento de cambiarlo, lo cambies. Porque si es que tú vas a hacer un estudio enfocado a que sea transversal, ya toda tu línea de investigación tiene que estar fijado de esa forma. Y si vas a escoger un estudio longitudinal, de igual forma, ¿no? Tienes que ir viendo que sea específicamente con lo que tú estás escogiendo, ¿no? El diseño de investigación, de acuerdo a la investigación que estás realizando. Entonces vamos a enfocarnos al punto donde lo hemos convocado en esta reunión del día de hoy, sobre estudios longitudinales y transversales, ¿no? Entonces, el investigador va a comenzar con la investigación, de hecho que ya, como les mencioné, con sus búsquedas ya bibliográficas que ustedes han hecho, que han aprendido, ya sea en la SOCIEN o en otro lugar, a realizar una buena búsqueda bibliográfica, y ustedes ya han tenido que buscar, ¿no? Digamos, los términos que utilizan antecedentes, ¿no? Entonces ya ustedes, ¿no? Ustedes como investigadores comienzan con la investigación que están realizando, de hechos que ya se han presentado y se han manifestado en una serie de eventos o en el área de origen de que ustedes están queriendo estudiar.
A partir de estas observaciones se procede a diseñar tanto los objetivos como las hipótesis. Se da inicio a la investigación y de forma inversa a una investigación, ¿no? Puede ser a la investigación que ustedes realizando, ¿no? Una investigación experimental. Y, por ejemplo, ¿cómo se construye un diseño, ¿no? El diseño se construye con uno comenzando, ¿no? La planeación. Actividades encaminadas a entender o delimitar el problema o objeto de estudio y seleccionar variables de respuestas y factores. Esto de la planeación va a concluir con la organización del trabajo que ustedes estén realizando. Y esto en la planeación se va a entender y delimitar el problema u objeto de estudio. Elegir la variable de respuesta que serán medidos durante todo el diseño y verificar su confiabilidad. Todo esto va a poder ayudar a determinar los factores, ¿no? A estudiar o investigar de acuerdo a la supuesta influencia sobre la respuesta que nosotros tengamos. Es lo que les menciono desde el inicio de la ponencia, ¿no? Vamos a entender y vamos a buscar una respuesta a lo que nosotros estamos queriendo investigar. Vamos a seleccionar los niveles de cada factor, así como el diseño que se esté realizando, de acuerdo a nuestro objetivo de investigación. Nos va a ayudar a planear y a organizar el trabajo que se esté realizando. Y, por ejemplo, y es necesario, ¿no? Es necesario recurrir a una técnica estadística para verificar la diferencia o efectos, o estos efectos que son suficientemente, ¿no? Digamos que tengamos que buscar una, por ejemplo, acá en la parte de la estadística, usar estadísticas descriptivas para, por ejemplo, en trabajos, en estudios descriptivos se realizaría ese tipo de estadísticas para poder eh, descubrir, ¿no? Y es lo que ahorita vamos a ver, por ejemplo, las prevalencias, la incidencia, y ahí viene la interpretación, ¿no? Analizar con detalle de lo que está pasando entonces, en tu investigación que tú estás realizando. Y ahí va a venir, ¿no? Las conclusiones que llegan al final, ¿no? Que es recomendable decidir qué medidas implementar para generalizar el resultado de estudio y de esta forma garantizar que éstas mejoren y se mantengan, ¿no? Entonces vamos a comenzar con lo que es netamente el estudio longitudinal. El estudio, la pregunta, ¿no? La pregunta, ¿qué es un estudio longitudinal? Un estudio longitudinal va a implicar examinar repetidamente a los mismos sujetos para detectar cambios que puedan ocurrir durante el periodo de tiempo. Y esta es la parte donde nosotros tenemos que, perdón, y esta es la parte donde nosotros tenemos que tener en cuenta para entender solamente estudio longitudinal. Un estudio longitudinal es las investigaciones que ustedes realicen, por ejemplo, para ponerle un ejemplo nada más, ustedes han asistido a una RO, por ejemplo, ¿no? Y se aplican encuestas, ¿no? Al inicio, a una reunión ordinaria, al inicio de la reunión y después de la reunión. Entonces, ahí se está, por ejemplo, realizando un estudio longitudinal. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar un instrumento, ah, vamos a utilizar un instrumento que se va a realizar, digamos, en un periodo, ¿no? En un tiempo. Ese instrumento se va a aplicar a 23 personas o 23 estudiantes, digamos.
Durante, por ejemplo, diabetes, está en tema en el nivel de conocimiento, ¿no? Tema de diabetes, y digamos que de los 23 solamente 15 sacaron aprobaron, y 8 no, no aprobaron, ¿no? Entonces, pasó a un segundo tiempo, que es el final de la reunión ordinaria, ya se expuso el tema de diabetes, y aquí 21 estudiantes aprobaron y solamente 2 estudiantes no aprobaron. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí, no? De esta forma se está haciendo un estudio longitudinal. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el mismo instrumento y los estamos utilizando en los mismos sujetos, que el sujeto vienen a ser los estudiantes. No se está modificando el instrumento, no se está alterando y tampoco no se está cambiando a los participantes, están haciendo lo mismo 23, pero solamente se está haciendo en un determinado tiempo y el segundo en otro tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Vamos a detectar cambios, ¿no? Durante este periodo que ocurrió la reunión ordinaria. Entonces, en ese lapso de la reunión ordinaria, hubieron, digamos, una ponencia. Bueno, hubo una ponencia. Y esa ponencia pudo retroalimentar el conocimiento de los estudiantes y pudo haber favoreció a los estudiantes, ¿no? Mire, aumentó, digamos, a 6 personas que respondieron correctamente. Y ahí se observa, ¿no? Que las reuniones ordinarias ayudan a crecer el nivel de conocimiento, digamos, de las personas o el conocimiento de los estudiantes a responder adecuadamente, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado que si en esa ARO de los 23 estudiantes, este, 15 aprobaron, ¿no? 8 igual. Pero ¿qué hubiera pasado que en el segundo examen solamente 10 aprobaron y 13 desaprobaron? ¿No? Ahí ya se tendría que buscar, digamos, cuál fue una de las razones que pasó, ¿no? Quizás el examen se cambió en orden, este, las preguntas digamos, el término chocolatearon, y no tuvo el mismo orden del primer examen, y se debería buscar la causa por qué hubo este cambio de participantes que aprobaron y los que no aprobaron. Pero ahí va, ¿no? Ahí va, a eso es lo que quiero llegar, ¿no? Estudio longitudinal va a implicar examinar repetidamente a los mismos sujetos, mismos sujetos, para detectar algún cambio que pueda ocurrir durante un periodo de tiempo. Entonces, es longitudinal cuando el interés del investigador es analizar cambios a través del tiempo en determinadas variables o en relaciones entre estas. Esta va a recolectar datos a través del tiempo en puntos o periodos específicos para hacer inferencias respecto al cambio, determinantes y consecuencias. ¿Dónde se van a utilizar estos estudios longitudinales? Mayormente lo utilizan en la economía, en la epidemiología y en la carrera de medicina. Pero existen tipos de estudios longitudinales: diseños de estudios longitudinales de tendencia, estudios de corte, diseños longitudinales de panel. Por ejemplo, ahí, en diseños de longitudinales de tendencia, se movió la pantalla. Ya. En el estudio de longitudinales de tendencia, vamos a observar de que son aquellos que analizan cambios a través del tiempo
ya sean categorías, conceptos, variables o en sus relaciones, dentro de alguna población en general. Su característica distintiva es la que se centra en la población. Por ejemplo, ¿no? Analizar cambios en la actitud hacia el aborto por parte de los entes de una comunidad. Aquí, por ejemplo, nos vamos a observar, se va a analizar qué cambios de la actitud en los adolescentes ha cambiado sobre el aborto. Entonces, ahí vamos a analizar en diferentes tiempos, ya sea por, ya sea por las categorías, por conceptos, variables o sus relaciones, ¿no? Que existan en estos adolescentes. Pero ¿cómo se va a analizar en cierto tiempo, no? Los diseños longitudinales de evolución de grupo o cohorte. Se examinan cambios a través de tiempo o subpoblaciones o grupos específicos. Su atención son las cohortes o grupos de individuos vinculados de alguna manera o identificados por una característica común, generalmente la edad, ya sea la época, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Personas que se casaron durante el año 2000 en Lima, Perú, o niños de la ciudad de Huacho que asistían en su colegio durante el gran terremoto que ocurrió en el 2007. Los diseños longitudinales de panel, que son similares a dos clases de diseño, este, vistos anteriormente, solo que los mismos participantes son medidos u observados en todos los tiempos y momentos. Ejemplo, ¿no? Observar mensualmente durante 2 años. A un grupo que acuden a la psicoterapia para analizar si incrementan sus expresiones verbales de discusión y exploración de planes futuros, y si disminuyen sobre hechos pasados. En cada observación, los pacientes serían las mismas personas. A ver, aquí. Por ejemplo, sigamos para no irnos mucho para explicarle un poco de lo que es el longitudinal. Aquí, ¿no? En los 3 puntos que le mencionaba, creo que no se llegó a ver bien porque vi que estaba en pausa mi diapositiva, pero, por ejemplo, aquí en diseños longitudinales de tendencia, como le mencionaba, estas, aquí, ¿no? Como le mencionaba, ¿no? El ejemplo, ¿no? Analizar cambios en la actitud hacia el aborto por parte de los adolescentes de una comunidad. Esta actitud se va a medir en varios puntos en el tiempo y se examina su evolución a lo largo de este periodo, ¿no? Se puede observar o medir a toda la población o bien tomar una muestra de ella cada vez que se observen o midan las variables en las relaciones entre estas. Es importante señalar que los participantes del estudio no son los mismos, pero la población sí. Por ejemplo, hagamos un ejemplo nada más. Eh, pero quiero que entiendan eso, ¿no? Es importante que señalar que los participantes del estudio en un diseño longitudinal de tendencia, no son los mismos, pero la población sí. Por ejemplo, ¿no? Los estudiantes de medicina de la Universidad Privada San Juan Bautista, de hoy, por ejemplo, no serán las mismas personas que las de 5 años, pero siempre habrá una población de estudiantes de medicina en la San Juan Bautista.
No sé si me dejé entender en esa parte, pero quiero que entiendan, ¿no? El diseño longitudinal de tendencia es sobre los participantes que se realicen dicho estudio, no van a ser los mismos, pero la población sí lo es. Y eso, por ejemplo, se pudo observar en un estudio sobre el nivel de conocimiento sobre RCP en internos de medicina que se realizó, digamos, en el 2017, y el otro año se realizó también en los mismos internos, pero de la otra promoción. Me dejo entender, son internos, son estudiantes de medicina, son estudiantes de San Juan, pero son diferentes, diferentes personas. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí, digamos, eh, en el tiempo uno, marquémoslos en tiempo uno, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, ¿no? Muestras distintas, pero misma población. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí es el tiempo uno, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. Van a ser, digamos, de la misma universidad, son de la misma universidad, la San Juan Bautista, y, pero son estudiantes de medicina, todos son estudiantes de medicina, pero son de diferentes, ¿no? Son diferentes, ¿no? En el tiempo uno, todos eran mujeres, en el tiempo 2 eran hombres, en el tiempo 3 eran mujeres y hombres, ¿no? Y en el tiempo 4 eran de igual forma solamente mujeres, por ejemplo, ¿no? Internas, digamos, del séptimo año. Eh, entonces, ahí vemos, ¿no? Que estos estudios se van a hacer de esa manera. A diferencia de los estudios de cohorte, que los estudios de cohorte, tales diseños tienen un seguimiento de los grupos a través del tiempo, y por lo común se extrae una muestra cada vez que se recolectan datos sobre el grupo de la subpoblación, más que incluir toda la población que se tenía, ¿no? Aquí se van a examinar cambios a través del tiempo en las subpoblaciones o grupos específicos. En el estudio de los cuestionarios de panel van a ser similares al de corte y al de tendencia, solo que los mismos participantes son medidos u observados en todos los tiempos y en todos los momentos, ¿no? Por ejemplo, se observa mensualmente durante 2 años a un grupo que acude, por ejemplo, a psicoterapia para analizar si se incrementan sus expresiones verbales, ya sea de discusión y exploración a planes futuros, y si disminuyen sobre hechos pasados. Cada observación, por ejemplo, aquí, cada observación lo hacen las mismas personas. Entonces, por ejemplo, aquí también se puede observar sobre el caso nada más de la vacuna, ¿no? Si ustedes sabían, estaba en el momento del inicio de la vacuna, le estaba monitoreando mensualmente a todas las personas, haciéndoles preguntas, ¿no? Si había algún cambio, si es que tenían alguna reacción. Entonces, eso fue, por ejemplo, un diseño longitudinal de panel. Aquí ustedes mismos son conscientes que todos los pacientes fueron observados en todos los tiempos, o en todo momento. Es claro el ejemplo que se está colocando, ¿no? Que se está observando mensualmente, ya sea eh, por llamadas telefónicas,
por mensaje de texto, informando, ¿no? Entonces, una compañera que mismo estaba en el proyecto de la vacuna me mencionaba que se hacía este monitoreo mensual, ¿no? Inclusive se hacía semanal. Si mal no recuerdo, me mencionó que era semanal. Entonces, ese tipo de estudio que realizaba era un estudio de diseños longitudinales de panel. Entonces, ahora con el estudio transversal, es, por ejemplo, si el estudio longitudinal, como le mencionaba, el longitudinal era en tiempos, el transversal es totalmente diferente. El transversal, solamente para que ustedes tengan, sepan diferenciar al momento de realizar su investigación. Por ejemplo, ¿no? Ya sabrán de que si ustedes van a estar monitoreando, van a estar haciendo encuestas, digamos, pre-test, post-test, ya van a poder colocar su diseño que ustedes están haciendo, ¿no? Diseños longitudinales, y en todo caso, un diseño transversal que es de la siguiente manera. Yo tengo mi instrumento y lo aplico en un solo momento. Digamos, el día de hoy, al terminar la charla, le doy un cuestionario de 20 preguntas y ahí lo cierro. Ya no realizo, ya no te puedo volver a encuestar porque mi estudio es transversal, solamente es una sola vez. Y es lo que quiere decir, un estudio transversal va a ser un estudio observacional en la que el investigador va a recopilar los datos con su instrumento eh, ¿no? en un solo momento específico. Esa es la diferencia. Aquí yo, por ejemplo, estoy realizando mi investigación sobre el nivel de conocimiento, digamos, RCP, pero solamente lo realizo el día de hoy y ya nada más. Ya no lo realizo en otro momento. Va a tener sus desventajas, claro está, pero más adelante lo voy a explicar cuáles serían. Pero el diseño transversal es apropiado cuando las investigaciones se van a centrar en analizar cuál es el nivel de una o diversas variables en un momento dado. También es adecuado para analizar la relación entre un conjunto de variables o en un punto de vista. Aunque los estudios transversales se utilizan para analizar las características de una sociedad o comunidad. Y lo que les mencionaba, ¿no? Es que el estudio transversal no va a poder analizar la relación de causa y efecto entre las variables que tengamos. Esa va a ser la desventaja, ¿no? Y es inclusive, se colocan limitaciones, ¿no? Es un estudio transversal, por lo cual no se puede analizar la relación de causa y efecto. Porque solamente estamos en un solo momento, o sea, no vamos a saber cuál es la razón que generó que, digamos, los chicos no sepan, no conozcan eh, cosas puntuales sobre el RCP. O sea, solamente sabemos si es que saben o no saben, nada más. Pero no sabemos las causas que lo generen. Digamos, este, existe algún factor. Entonces, pero los estudios transversales pueden ser descriptivos o analíticos. En la parte descriptiva, simplemente describen la frecuencia de una exposición o resultado en una población definida. Un ejemplo, ¿no? Un estudio diseñado para determinar
la prevalencia del VIH en mujeres embarazadas residentes en el área de captación en un centro de salud, ¿no? En el mes de mayo de 2021. Por ejemplo, ¿no? Aquí yo solamente voy a analizar la prevalencia, el número de personas con VIH en el centro de salud rural en el mes de mayo, nada más. Yo solamente ahí voy a describir la frecuencia de los resultados que yo encuentre en la población que yo estoy escogiendo. Mientras que en los analíticos se van a recolectar simultáneamente el resultado de interés que se tenga y los factores de riesgo de una población definida. Luego se va a comparar la prevalencia del resultado en aquellas personas expuestas a cada factor de riesgo con la prevalencia en aquellas que no están expuestas. Y es por eso que ahí va a ser un punto importante el instrumento de recolección, porque ahí voy a poder observar qué factores de riesgo posiblemente afecten a mi población definida, y esto lo voy a comparar. Es un ejemplo, ¿no? En el estudio de VIH en mujeres embarazadas se podría recolectar simultáneamente información sobre distintos factores de riesgo: número de compañeros sexuales, uso de preservativos, uso de drogas intravenosas, historia de otra enfermedad de transmisión sexual, transfusión de sangre, etc. Aquí quiero que observen, ¿no? Aquí yo voy a observar qué factores es, ¿no? Y al momento de hacer, ¿no?, la interpretación de datos, voy a poder observar qué es lo que realmente llegó a que la persona tenga VIH, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el número de compañeros sexuales, o el uso de preservativo, o el uso de drogas intravenosas, las historias de enfermedades de transmisión sexual, si hizo transfusiones sanguíneas. Pero mientras que, si ustedes vieron aquí, solamente voy a enumerar, ¿no? Digamos, puedo decir, el 33% de mujeres tienen VIH. El 33% de mujeres embarazadas tienen VIH en el centro de salud, ¿no?, X, digamos, en el mes de mayo. Mientras que aquí voy a mencionar que el 33% de mujeres embarazadas tienen VIH, pero digamos que se relacionó significativamente con el número de compañeros sexuales. Y se podría decir que ahí, ¿no?, el número de parejas sexuales, por ejemplo, se encontró de que si tienes mayor a 4 compañeros sexuales, tienes mayor prevalencia a tener VIH. O el tipo de uso de preservativos, o la historia de otras enfermedades. Entonces, digamos, aquí el 65% de mujeres tuvo mayor 4 parejas sexuales. Aquí, digamos, el 78, digamos, por ciento, de mujeres tuvo otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ahí ya se podría decir, se podría encontrar, se podría decir cuál es la relación que exista este, en las mujeres con VIH. Entonces, esa es la diferencia entre el analítico y lo descriptivo. Ya. Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir, no?
Estos estudios van a responder a preguntas tales como, ¿qué tan frecuente, digamos, un ejemplo, qué tan frecuente es la hipertensión en una población adulta? ¿Qué porcentaje de pacientes manifiesta disconformidad con la atención recibida? ¿Cuál es la frecuencia de bebedores problema de acuerdo al sexo y el nivel de conocimiento? Ahí si ustedes observan, aquí vamos a medir qué tan frecuente es la hipertensión en una población adulta. Aquí vamos a medir qué porcentaje de pacientes manifiesta no se sienten conformes con la atención que están recibiendo. Aquí solamente porcentajes. ¿Y cuál es la frecuencia entre bebedores, de acuerdo al sexo y al nivel socioeconómico? Ahí sí ustedes pueden ver las variables. Entonces, ahí, a ver, ¿cómo puedo hacer esto? Uy, ¿se salió? Ya. Por ejemplo, ahí, para explicarles un poco nada más, aquí se busca conocer todos los casos de personas con una cierta condición en un momento dado. ¿No? Aquí en estudios transversales vamos a realizar, vamos a buscar todos los casos de las personas con una cierta condición que estemos, nuestro tema de interés que estemos realizando, eh, pero solamente un momento dado, nada más. Entonces, esto va a ser sin importar por cuánto tiempo mantendrán estas características, ni tampoco cuándo las van a adquirir. Los estudios transversales van a ser útiles para evaluar necesidades del cuidado de la salud y para el planeamiento, para planear, ¿no? Un buen servicio que se está queriendo realizar en un determinado lugar. Particularmente importante para enfermedades crónicas que requieren atención médica durante su duración. Y también pueden usarse los estudios transversales para evaluar el impacto de medidas preventivas dirigidas a reducir, digamos, la carga de una enfermedad en una población definida. Ya sea estos resultados van a ayudar, van a ser demasiado útiles para investigar brotes repentinos de una enfermedad, constituyendo a menudo el primer paso para poder realizar la investigación, por lo cual la investigación en estudios transversales eh, va a tener un motivo, ¿no? Que va a ayudar al planeamiento de un servicio de salud. A través de estos estudios transversales se va a poder determinar la carga de condiciones específicas para planear servicios de prevención y tratamiento. Esto es lo que como todo estudiante, futuro médico, tenemos que enfocarnos en ello. Las investigaciones que realicemos, vamos a tener que realizarlo con un enfoque donde tenemos que reducir, digamos, la problemática que estamos investigando. Si no estamos buscando una solución, diga, no estamos, no estamos generando, digamos, una buena investigación. Mediante nuestros resultados que nosotros obtengamos, ciertos grupos o inclusive nosotros mismos podemos planear servicios de prevención y tratamiento de la enfermedad o del tema que estamos realizando, ¿no? Ejemplos de estudios transversales, ¿no? Comparar el nivel, por ejemplo aquí, transversales, ¿no? Aquí, comparar niveles de aprovechamiento de los alumnos de primer, segundo y tercer de primaria, por ejemplo, ¿no? Con los últimos
con los últimos del año escolar. Un estudio digamos, aquí vamos a poder, en un estudio transversal, como ustedes saben, solamente se hace un solo momento, vamos a poder medir, vamos a poder observar la procedencia, el estado civil, la edad, el motivo de viaje que se realicen, digamos, en ciertas personas que ingresan al país. Y el propósito de ello va a ser que, digamos, ya sea en un enfoque, un diferente enfoque, es que vamos a, como les mencionaba, vamos a poder buscar una solución o que probablemente esté afectando, ¿no? Con ciertos números, nada más, viendo el porcentaje de lo que estamos encontrando en, en nuestros resultados. Es por ello que el estudio longitudinal y transversal se van a diferenciar, es que los estudios longitudinales observan las variables repetidamente durante el periodo de tiempo, mientras que el estudio longitudinal transversal observa las variables en un solo momento. Esa va a ser la diferencia entre un estudio, un diseño longitudinal y transversal. La investigación no experimental o el post facto es cualquiera en la que no se manipulan las variables ni asignan sujetos de manera aleatoria. Estas efectuarán observaciones de los sujetos que podrían caer de manera natural a esas condiciones, y aquí se va a poder, ¿no?, hacer estudios de incidencia, morbilidad, prevalencia, encuestas de salud. Los estudios transversales se van a diferenciar de los longitudinales, que los transversales son rápidos de conducir en comparación a los estudios longitudinales, porque los estudios transversales van a ser, al ser solamente un solo momento, un solo periodo, van a ser mucho más rápidos que los longitudinales. Los cambios de los longitudinales van a llevarse un tiempo más prolongado, desde años hasta incluso algunas décadas, de acuerdo a la investigación que está realizando. Un estudio transversal se conduce en un periodo de tiempo determinado, y un estudio longitudinal va a requerir de que un investigador observe a los participantes en diferentes tiempos, de acuerdo al intervalo que tenga enfocado. Los estudios transversales no pueden ofrecerle a los investigadores una relación de causa y efecto. A diferencia de la longitudinal pueden ofrecer a los investigadores una relación de causa y efecto. Con los estudios transversales se pueden observar diferentes variables en un solo momento. En los estudios longitudinales únicamente se pueden observar o estudiar una variable. Los estudios transversales son más económicos para las empresas y investigadores, y los estudios longitudinales son más costosos. Un estudio transversal se puede observar diferentes variables, y un estudio transversal no se puede observar diferentes variables en la longitudinal. Los beneficios de las longitudinales es que proporciona información única que no puede obtener de ninguna otra manera, y va a ser útiles para observar fenómenos relacionados con el desarrollo, digamos, y va a ayudar a establecer una secuencia de eventos, y también pueden hacer que pueden hacer algunos participantes. Y como le mencioné, la longitudinal van a ser muy costosos, y, y va a ser muy largo, ¿no? Va a llevarse mucho de su tiempo, de lo que ustedes quieran realizar. A diferencia de un estudio transversal, que va a ser mucho más rápido, digamos, que para su tesis, si quieran realizarlo, y va a ser mucho más económico. Pero el problema es que no van a poder ustedes ver la relación de causa y efecto. Entonces, los diseños longitudinales van a consistir en observar a un mismo grupo de sujetos a lo largo de un periodo de tiempo, y los diseños transversales van a consistir en estudiar en un momento determinado a distintos grupos de sujetos
de edades diferentes. Las ventajas, ¿no? Permiten captar las diferencias intraindividuales y no hay problemas de homogeneidad entre grupos. Y las desventajas que, como le mencionaba, un alto costo, mortandad experimental y no permite captar el cambio generacional. En cambio, la ventaja del diseño transversales va a ser su rapidez y va a ser mucho más económico, va a ofrecer información general respecto a las diferencias entre distintas edades. Y las desventajas es que no permite captar el cambio intraindividual, los problemas de movilidad entre los grupos y no le permite captar el cambio generacional. Entonces, aquí va a ocurrir, ¿no? Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de información. Y tenemos que tener en cuenta esto, conocerlo, ¿no? Los estudios retrospectivos y los estudios prospectivos. Los estudios retrospectivos son aquellos en los que el investigador indaga sobre hechos ocurridos en el pasado, siempre, ¿no? Con el retro. Si ustedes observan la palabra retro, es lo que se está haciendo de aquí, ¿no? Desde el día que tú estás en el día, digamos el día 23, hacia atrás, ¿no? Que ocurrieron en el pasado. Pero prospectivos que se registra información según van ocurriendo los fenómenos, de aquí hacia adelante. En resumen, ¿no? Para mencionarles, en resumen solamente para poder decirles de que los estudios, la principal diferencia entre el estudio longitudinal y un estudio transversal es que los primeros examinan las variables repetidamente durante un periodo de tiempo, mientras que los estudios transversales analizan las variables en un momento determinado. Los estudios longitudinales, como los estudios transversales, son estudios de investigación observacional. Y además, en ambos estudios, el investigador no va a interferir con los sujetos. Es decir, ¿no? Aquí en este estudio longitudinal y transversal solamente va a ser observacional. Va a ser observacional. Y aquí el investigador, en este caso vienen a ser ustedes no van a interferir con el sujeto, o sea, ustedes no van a interferir con las variables que se esté realizando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Es que la diferencia es que el estudio longitudinal y transversal es por ejemplo, lo que le mencionaba, la relación causa y efecto, el tiempo, el muestreo y el resultado. Eso van a ser las cuatro diferencias principales entre longitudinal y transversal. La relación causa y efecto, que en el longitudinal sí lo hay, pero en el transversal no se puede ver. Entonces los estudios longitudinales pueden analizar la relación causa y efecto entre las variables, mientras que los estudios transversales no. En el muestreo, los estudios longitudinales observan la misma muestra, mientras que los estudios transversales observan muestras diferentes. En el tiempo, los estudios longitudinales analizan las variables repetidamente durante un periodo de tiempo, mientras que los estudios transversales analizan las variables en un momento determinado. Esa es la diferencia entre longitudinal y transversal. Es que el transversal vamos a analizarlo en un solo momento, nada más, en un determinado momento. Y en los resultados es que los estudios longitudinales van a observar cambios tanto a nivel grupal como individual, y los estudios transversales van a brindar mm, este, van a brindar una instantánea de la población en un momento específico, nada más. Entonces, eso es lo que le quería compartir sobre un estudio longitudinal y transversal.
Bueno, chicos, esto ha sido la ponencia del módulo 2. Vamos a cortarlo hasta aquí y vamos a continuar en la próxima ponencia. Vamos a dar una continuación